Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo, apóstol de Cristo, que vivió plenamente todo lo que Jesús mandó a sus apóstoles el día de su ascensión, como acabamos de escuchar en este Evangelio de Marcos capítulo 16. A pesar de que Pablo al principio perseguía a los cristianos y su primer nombre fue Saúl o Saulo, recordando al rey Saúl, que también se caracterizaba por tener mucha arrogancia, mucha prepotencia, mucha soberbia, y por eso quedó descartado y fue reemplazado por el rey David, el segundo rey del linaje real de Israel. Pero Pablo ahora recibe un nuevo nombre desde su conversión, porque la palabra Pablo viene de Paulus, que en latín significa pequeño. La conversión de Pablo significa entonces dos cosas: un encuentro con Jesús, que le da un giro completo a su vida, de ser un fariseo muy coherente y muy firme con su fe, pero que estaba en el error terrible de pensar de que la Iglesia de Cristo era una secta peligrosa y quería acabar con ella. Pasa de esta posición de fariseo, de esos tantos fariseos que quisieron la muerte de Cristo y de la Iglesia, a la posición del apóstol, el apóstol ferviente que más ama a Jesús y que lo entrega todo por él y que asume una condición de humildad impresionante a pesar de su carácter y temperamento tan fogoso. Entonces la palabra Pablo, significa pequeño, pequeñito. Se hace el más pequeño a los ojos de Dios y por tanto el más grande, el más importante en el reino de los cielos, como dice Jesús. Claro que eso en su justa medida, solo Dios sabe la jerarquía de santidad que hay en el cielo, pero sí sabemos que Pablo fue un apóstol extraordinario. Él habla de sí mismo con mucha humildad, dice: yo soy, comparado con los demás apóstoles, un aborto al cual Dios le tuvo inmensa misericordia y le envió a Jesús, mi Señor amado, que se presentó ante mí y me dio la oportunidad de cambiar de vida. Y a partir de ese momento, Pablo, que ve esta nueva luz, que siente esta voz de Cristo, cabeza de la Iglesia, se transforma entonces en el gran apóstol de los gentiles, el que anuncia la palabra de Dios, especialmente a los no judíos, y llega a todos los pueblos más lejanos, tal como Jesús nos manda. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. En todos los rincones del mundo, entonces, hemos de predicar el Evangelio. Ese es el primer mandato de Cristo. Por eso, entonces, hay que dar nuevo valor y retomar la importancia que tiene la predicación en la fe católica, en la fe cristiana. En ese sentido, nuestros hermanos evangélicos nos dan un cierto ejemplo, porque ellos basan toda su religiosidad prácticamente en la predicación. Ellos tienen la palabra de Dios y tratan de vivirla con mucha fe, con mucha coherencia, con mucha consecuencia dentro de sus posibilidades, y lo único que tienen es la predicación y también la fe y el bautismo, que, como dice Jesús en este Evangelio, permite acceder a la salvación. Por eso los llamamos nuestros hermanos. Los evangélicos, los protestantes, son nuestros hermanos, porque están bautizados y porque tienen acceso a la salvación también. Sin embargo, es mucho mejor creer con la fe íntegra de la Iglesia
y ésta se encuentra solo en el seno de la Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por tanto, qué bendición tan grande pertenecer a esta familia espiritual por la cual San Pablo junto con San Pedro dieron su vida y manifestaron su testimonio de amor a Cristo y amor a todo el pueblo de Dios. Grandes signos acompañaron a San Pablo, justamente los que menciona Jesús en este Evangelio, puesto que muchas veces tuvo que sufrir grandes persecuciones, le dieron veneno, fueron picados por serpientes mortales y ningún mal le acaeció. Al contrario, él se transformó en un hombre que llevaba sanación, liberación, expulsó muchos demonios y transmitió la luz de la fe con una potencia extraordinaria. Entonces, en este día de la conversión de San Pablo, que fue en realidad el día de su vocación, el día de su llamada, es bueno también pensar cómo está siendo mi respuesta al llamado de Dios. ¿Me he encontrado con Jesús? ¿Me he convertido realmente a Él? ¿O soy un cristiano apenas del montón, de nombre, de un cierto acomodamiento, de seguir a la mayoría? No, la vocación cristiana es única, personalísima, individual, es un encuentro con el Señor cara a cara, tal como lo tuvo San Pablo y cada uno de los apóstoles. Es entonces necesario reconocer cuál fue el momento de nuestra vida en que nos encontramos con el Señor, así como San Pablo con Jesús en este día. Y si aún experimentamos que nos falta ese encuentro, hay que pedir esa gracia, la gracia de la conversión, la gracia del encuentro con Jesús que nos haga caer del caballo y retomar nuestra vida cristiana bajo una perspectiva totalmente distinta. Que ya no viva yo, como dice San Pablo, sino que Cristo viva en mí. Y que ya no me gloríe de las cosas del mundo, sino que al revés, las considere como basura en comparación con experimentar este amor permanente de Jesús nuestro Señor. Por último, en este Santo Evangelio, me gustaría retomar esta idea de la importancia que tiene la predicación. Porque en el Evangelio de Marcos justamente se dice que el motivo de la salvación será escuchar las predicaciones de esta nueva noticia, de esta buena noticia, de este Evangelio, y estar en un proceso de escucha, de obediencia a la palabra de Dios y de conversión permanente. El que crea y se bautice se salvará, y el que no, dice Jesús, se condenará. Entonces, qué importante es darle más relevancia a este ministerio de la predicación, de la homilética, del anuncio del Evangelio, y intentemos no menoscabar esta misión de la Iglesia, que la deben vivir en primer lugar el Papa, los obispos y los sacerdotes, junto con los diáconos que tienen ese ministerio de predicar la palabra de Dios en nombre de Jesús. Tratemos de sacar buenas enseñanzas de cada prédica, de cada homilía que escuchemos de los distintos pastores que hay en la iglesia, porque ahí nos está hablando Jesús. Y qué importante es entonces asumir esas semillas, esa palabra viva que se actualiza en cada momento, en cada misa, en cada predicación, y que nos permite entonces ir renovando nuestra entrega y nuestra vida cristiana, de tal modo que nos encaminemos hacia la salvación y hacia la santificación de nuestra vida y de nuestra alma, y así también vayamos evitando más y más el camino que conduce a la perdición, que es dejarnos anestesiar ante la palabra de Dios y dejarnos llevar por lo que el mundo predica. Que la felicidad y la salvación está al alcance de la mano, de que el hombre puede, en el fondo, salvarse a sí mismo mediante las estructuras que el mundo presenta: dinero, poder, satisfacciones, placeres, honores, prestigio, etc. Entonces, que Jesús sea siempre nuestro amor principal, como San Pablo
lo demostró en su gran apostolado y en su vida desde el día de su conversión.